¿Qué tal, mis hermanos? Buen día. Pues estamos ya en este domingo 11 de septiembre del año 2022, en el que iniciamos la semana 24 de tiempo ordinario. Vamos avanzando ya. Les agradezco su oración por el día de ayer, que fue mi sexto aniversario como diácono permanente. Es muy importante para mí y realmente siento la oración de ustedes que me fortalece en momentos difíciles que hemos pasado y que me fortalece también en el desempeño de este ministerio que Dios me ha dado del diaconado permanente. Les agradezco su compañía, les agradezco su oración y yo seguiré orando también por ustedes. Y pues bueno, empezamos porque la verdad es que hoy las lecturas son riquísimas como siempre, pero hoy más que nunca en el Evangelio, con el capítulo 15, que es el Evangelio de la Misericordia, vienen las parábolas de la misericordia que solamente Lucas menciona. Bueno, Mateo también habla de las 100 ovejas, pero lo demás es propio de Lucas. El tema principal realmente de todas las lecturas de hoy es la misericordia. El mismo Evangelio trae material suficiente para dedicar toda la predicación y seguramente ustedes van a escuchar predicaciones centradas en el Evangelio, sobre todo en el Hijo Pródigo, que siempre es la que se toma como base en las predicaciones. Pero yo quiero, como siempre, tocar el mensaje que trae cada una de estas lecturas y disculpándome, ojalá no me alargue demasiado. Miren, en la primera lectura es del libro del Éxodo, capítulo 32, versículos del 7 al 11 y del 13 al 14. Y aquí habla de tres cosas: de la idolatría, que sobre todo la idolatría que nos critican a nosotros los católicos. Habla de la intercesión, que también se nos critica a nosotros los católicos, el pedir la intercesión de los santos. Y finalmente de la misericordia. Este pasaje nos habla de Moisés hablando con Dios, Dios hablando con Moisés, porque Moisés se tardaba al recibir las tablas de la ley, se tardaba en el monte, y entonces el pueblo se desespera y le pide a Aarón que construya una estatua para adorar al Dios que lo sacó de Egipto. Y entonces construyen, con todo el oro que se junta, construyen un becerro de oro y lo empiezan a adorar. Dios obviamente se da cuenta y le dice a Moisés: anda, baja del monte porque tu pueblo, el que sacaste de Egipto, se ha pervertido. Fíjense qué interesante, porque la Biblia usa géneros literarios y uno de los géneros literarios es el antropomorfismo, o sea, pone expresiones o emociones en Dios que no son propias de Dios. Si, como vamos a ver o ya leyeron el Evangelio, en el Hijo Pródigo, ¿qué hace el hermano mayor cuando llega y le reclama a su padre? Le dice: viene ese hijo tuyo que ha despilfarrado todo y lo recibes con una fiesta. O sea, desconoce al hijo de su padre como su hermano. Y aquí pareciera que Dios hace lo mismo. Tu pueblo, el que sacaste de Egipto, como diciendo: ya no es mi pueblo, es tuyo. Y así como Dios, como el Padre le dice: este hermano tuyo estaba perdido y lo hemos encontrado, así Moisés también trata de aplacar la ira de Dios, que aquí hablamos primero de esa intercesión. Trata de aplacar la ira del Señor y le dice: ¿por qué ha de encenderse tu ira sobre este pueblo que tú sacaste de Egipto? O sea, le recuerda que el pueblo es suyo y que él fue quien lo sacó de Egipto. Y además le da como un argumento para que lo perdone, recordándole la promesa que hizo con Abraham y con su pueblo. Y entonces entra la misericordia y dice, finalmente, de una manera muy hermosa: el Señor renunció al castigo con el que había amenazado a su pueblo. Pero ¿por qué quiero hacer mención de la idolatría? Porque dice que cuando el pueblo le ofrece sacrificios a ese becerro de metal, nosotros tenemos imágenes, pero no le ofrecemos sacrificios, ni tampoco lo reconocemos como dioses, porque aquí el pecado del pueblo no fue fabricar o construir ese becerro de oro, porque el mismo Dios, hemos visto otras veces cómo pide que construyan dos querubines a un lado del arca, que construyan una serpiente de metal para que sean curados, etc. Aquí el verdadero pecado de idolatría dice que a ese metal, a esa imagen, le dijeron: este es tu Dios de Israel, el que te sacó de Egipto. Reconocen a esa imagen como un Dios. Ese es el verdadero pecado de idolatría. Y nosotros los católicos no cometemos ese pecado. Nosotros no reconocemos nada más que una imagen que nos recuerde, que nos representa a alguien muy cercano a Dios o al mismo Dios, que es a quien amamos y a quien adoramos.
La segunda lectura nos habla también en la primera carta de Timoteo, capítulo 1, versículos del 12 al 17. También habla de la misericordia, pero habla primero de la confianza que Dios tiene en nosotros a pesar de que somos pecadores. Y sobre todo la importancia de reconocernos nosotros como pecadores para ser merecedores de esa misericordia. Dice Pablo, doy gracias a aquel que me ha fortalecido, a nuestro Señor Jesucristo, por haberme considerado digno de confianza al ponerme a su servicio. Ese es el primer punto importante que tienes que recordar, mi hermano. Dios tiene confianza en ti. Dios te reconoce digno de confianza y aunque tú estés alejado de Él ahorita, Él confía en que te vas a regresar y Él confía en que vas a reconsiderar el camino. Porque dice Pablo, a mí que antes fui blasfemo y perseguía a la iglesia con violencia. O sea, eso es algo bien importante, como decía, reconocer que somos pecadores. Y dice, Cristo vino a este mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Qué importante es eso que hizo Pablo. Dice, pero Cristo me perdonó para que yo fuera el primero en quien se manifestara toda su generosidad y sirviera de ejemplo a los que habían de creer en él. No es que, aunque Pablo después dice, sean imitadores míos como yo soy de Cristo, ahorita lo que dice es que sea de ejemplo, no yo, dice no Pablo, sino que sea de ejemplo la situación de que por muy pecador que seas, la misericordia de Dios está presente y Dios te perdona. No quería dejar de pasar esto porque es importante. Muchos de nosotros nos alejamos de la iglesia porque no, yo no soy digno. El Señor confía, el Señor te ama. Y si tú estás alejado de la iglesia, el Señor te está buscando, como vamos a ver en el Evangelio. Lucas 15, versículos del 1 al 10. En este Evangelio vemos algo muy hermoso, cómo Dios de una crítica saca algo bueno. ¿Tú qué haces cuando te critican, hermano? Cuando somos criticados, nos molestamos, reaccionamos con enojo, nos defendemos, nos justificamos, atacamos al que nos critica, en fin. Pero aquí lo que hace Jesucristo es sacar una enseñanza. Aprovecha esa crítica para sacar, porque le dicen, ¿por qué este recibe a los pecadores y come con ellos? Y de esa crítica Jesús saca una enseñanza a través de 3 parábolas muy hermosas. La primera de la oveja perdida, la segunda de la moneda perdida y la tercera del hijo pródigo. Como les decía ahorita, seguramente ustedes han escuchado o van a escuchar muchas reflexiones el día de hoy centradas en el hijo pródigo, porque es algo central y hermoso que trae mucha enseñanza. Pero yo quisiera un poquito dedicarle tiempo a las 2 primeras parábolas que también traen mucha enseñanza y a veces las dejamos a un lado. La primera y la segunda parábola tienen mucho en común y también tienen algunas diferencias que hay que meditar. La primera, la oveja perdida y la moneda perdida. ¿Qué tienen en común estas 2 parábolas? Que ni la oveja ni la moneda se pierden intencionalmente. La moneda seguramente un descuido de la mujer, al mover algunas cosas se le cayó. ¿Y qué pasa normalmente cuando algo se te cae? Normalmente se va rodando y casi siempre va a caer en algún lugar oscuro, escondido. Eso también es semejante a nosotros cuando te alejas de Dios. Cuando te sales de la iglesia, cuando te sales de los brazos de Dios, vas rodando por este mundo y normalmente vas a caer en lugares oscuros que es el pecado. Y en el caso de la oveja tampoco tuvo la intención, pero sí tuvo la iniciativa. O sea, la oveja sí se fue, la moneda se cayó y se fue rodando por la inercia. La oveja sí se fue por sí mismo, pero ¿qué fue lo que lo motivó a irse? Seguramente ya no escuchó la voz de su pastor. Dice Jesús, el pastor conoce a sus ovejas, escuchan mi voz y me siguen, porque las ovejas escuchan la voz del pastor y van detrás de él. Cuando una oveja se pierde es porque ya no escucha la voz de su pastor y entonces empieza a buscar por otros lados y va dando tumbos por lados y llega a perderse. Eso es lo que pasa el día de hoy, mis hermanos. ¿Dónde escuchas la voz del pastor? En muchas partes. Dios te habla a través de tu familia, a través de las mismas circunstancias de la vida. Pero principalmente Dios te habla a través de su palabra, que es la Biblia, la Sagrada Escritura. Dios te habla a través de la Eucaristía, en la misa, con las lecturas, con la homilía. Pero ¿qué pasa si tú no vas a misa? ¿Qué pasa si tú no lees la Biblia? Pues entonces estás dejando de escuchar la palabra de Dios y te va a pasar lo que esta oveja, te vas a perder. Vas a andar dando tumbos por aquí de un lado para otro. Entonces aquí esas dos, si se fijan, esas 2 situaciones son parecidas. ¿Qué hacen el pastor y la mujer?
buscan a la oveja. No se quedan lamentándose de esa pérdida, sino que dejan todo lo que estaban haciendo. El pastor deja las ovejas en el redil, la mujer deja todos sus quehaceres y se pone a buscar esa moneda perdida. Fíjense, aquí algo bien importante que reflexiona San Agustín. Es una mujer. En el caso de la segunda parábola, es una mujer. ¿Por qué una mujer? Porque representa a la iglesia. A la iglesia que, como dice el Papa Francisco, debe ser en salida, una iglesia en salida. Debe ser una iglesia como esta mujer de la parábola que se pone a buscar, no se queda lamentándose. El Papa Francisco quiere que seamos una iglesia que sale a buscar esa oveja perdida. Somos ese medio que Dios utiliza para buscar esa oveja perdida. ¿Y en qué se apoya esa mujer? Enciende una lámpara para ver esos lugares oscuros. Dice el Salmo, lámpara es tu palabra que ilumina mi camino. Entonces la iglesia tiene que valerse de la palabra de Dios, del mismo Jesús, para buscar esa oveja que está perdida. Esas son situaciones muy hermosas que muchas veces no meditamos porque nos centramos en el hijo pródigo. Pero tanto el pastor como la oveja sale a buscar. Esa moneda que se perdió no fue cualquier moneda, era una moneda de plata, que era de lo más valioso que existía. La oveja, puede haber dicho el pastor, bueno, tengo otras 99, pero no. La oveja era valiosa para ese pastor. Tú eres valioso para Dios, tú eres valioso para Jesús y no se queda sentado lamentándote que te has perdido. Dios sale a buscarte con trampitas y con lacitos de amor, trata de hacer que regreses a ese lugar al que perteneces. Pero fíjense, en la parábola del hijo pródigo hay unas diferencias contra las primeras dos parábolas. Aquí no es un descuido, aquí el hijo decide irse, él toma la decisión de dejar a su padre. Y entonces dice, dame la herencia que me corresponde. El hijo pródigo en esa decisión primera viene otro cúmulo de malas decisiones que toma. Primero la decisión de alejarse del padre, se va a otro lugar, a otro pueblo. Segundo, la decisión de rodearse de personas que no son verdaderos amigos. Y la de mala decisión de empezar a malgastar su dinero en alegrías y en placeres superfluos y en amigos que realmente no son sus amigos. Y obviamente esas malas decisiones tienen consecuencias. Este hombre se queda sin dinero y por lo tanto se queda sin amigos. Y ya solo no tiene ni para comer y cae a lo más bajo que puede caer un judío, que es cuidar cerdos y alimentar cerdos y querer comerse el alimento de los cerdos y ni siquiera eso poder hacer. El cerdo era un animal prohibido para el judío. Entonces, pero a diferencia de la moneda y a diferencia de la oveja, el hijo, este muchacho, tiene la capacidad de reflexionar, de entrar en sí mismo y de decir, en la casa de mi padre viven mejor que yo. Y toma entonces una buena decisión. Regresaré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo, recíbeme como a uno de tus siervos. Y entonces toma esa buena decisión de regresar a la casa del padre. Eso es lo que tú tienes que hacer, mi hermano. Tú no eres como la oveja que anda buscando hasta que la lleguen a encontrar, sino que tú puedes tomar la decisión de regresar. Y entonces aquí vemos también una diferencia de cómo el pastor y la oveja dejan todo y van al encuentro. El padre no. El padre del hijo pródigo no deja todas sus cosas y no sale a buscar a su hijo por los pueblos cercanos. Pero eso no quiere decir que sea algo malo. El pastor, el padre, todos los días salía. El padre está al pendiente, no deja de estar al pendiente del regreso de ese hijo pródigo. Y entonces todos los días salía a la puerta para esperarlo. ¿Por qué? Porque el Padre es figura de Dios que nos da la libertad. El Padre no quiere ejercer coerción y traerse a fuerza a su hijo. Él da la libertad para que su hijo reflexione del amor tan grande del que se está perdiendo y regrese. Así como tú tienes que reflexionar del amor tan grande que te estás perdiendo del Dios Padre y regreses a ese redil que tanto te espera. Y entonces el padre está al pendiente y al verlo no se queda esperando con los brazos abiertos a que regrese. Corre a su encuentro, sale corriendo. Y ese hijo suyo que dejó de portarse como hijo para ser un pecador, ahora el padre le devuelve la dignidad de hijo, vistiéndole, dándole sandalias y dándole el anillo que representa su dignidad. Qué hermoso es todo esto, qué hermoso es el amor de Dios. Ese padre que siempre, pero siempre va a haber
queja de los demás. Fíjense que las 99 ovejas representan a la comunidad, que yo creo que si las ovejas pudieran pensar y reflexionar, hubieran dicho, mira, este nos deja solos aquí encerrados y se va a buscar a ese malvado que se perdió, y nosotros con hambre y él nos deja aquí solos. Y así, ¿por qué lo digo? Porque fíjense, el hijo pródigo también representa a la comunidad. Esa comunidad que en lugar de alegrarse de que el Señor esté buscando a los perdidos, dice, yo siempre he estado contigo y viene ese hijo tuyo y que malgastó tu dinero y lo recibes. O sea, esa es la actitud que normalmente tenemos como comunidad, criticar la bondad y juzgar la bondad. Pero Dios no juzga, Dios no critica, Dios perdona. Tienen algo común estas tres parábolas, la alegría al encontrar a la oveja, a la moneda, al hijo perdido. Ese hijo que estaba muerto en el pecado y que ha vuelto a la vida porque toma la decisión de regresar. Y entonces hay que hacer una fiesta. Esa es la alegría que hay en el cielo por un pecador que se arrepiente y vuelve. El pastor representa a los mismos padres de familia, al mismo sacerdote, a los maestros, a los jefes. Todos debemos de ser ese pastor, todos debemos de ser ese instrumento de Cristo para tratar de atraer a ese que estaba perdido. La mujer ya sabemos que representa a la iglesia y la iglesia somos todos. Por eso es esta primera reflexión. Ahora, algo muy hermoso es, el Padre siempre está vuelto hacia nosotros. El Padre no nos puede dar la espalda, ni puede apartarse de nosotros, ni puede apartar de nosotros su misericordia amorosa. Porque el Padre, a la mínima señal que tú hagas, Él va a regresar por ti. Esto es lo hermoso de estas parábolas de la misericordia. Reconocer que somos pecadores, reconocer que nos hemos alejado, entrar en nosotros mismos y reflexionar de que estamos siempre mejor en la luz de Cristo que en la oscuridad del pecado. Y entonces tomar la decisión de regresar, sabiendo que no vamos a encontrar un padre que nos va a regañar y nos va a decir, ahora sí, ¿verdad? Como ya las viste duras, ahora sí vienes. No, nos vamos a encontrar con un padre que nos ama, como un padre que, como ese pastor que encuentra la oveja y la encuentra herida y la cura sus heridas y la regresa con todo amor. Así es este padre que te está esperando para abrazarte, para curar tus heridas, para sanar ese corazón herido que tienes, para llenarte de su amor y entonces que estés ya, que te sientas cercado, que te sientas amado y protegido por ese Padre amoroso que está en búsqueda tuya. Vuelve a leer estas parábolas, mi hermano. Vuelve a escuchar esta meditación o escucha la meditación de otros sacerdotes que quizá pueden explicarte mejor que yo todo esto. Lo importante es que medites, que reflexiones, que no hay pecado tan grande que hayas cometido. Lo importante es que tomes la decisión de regresar y el Padre siempre te perdonará porque te ama. Te doy las gracias por tu compañía. Comparte este video. Hay muchas personas que se han alejado de Dios y que ya no van a misa, que no leen la Biblia. Hay muchas personas que seguramente al escuchar este mensaje puede tocar su corazón y puede hacer que regrese. Y tú puedes ser un instrumento de ese Padre amoroso, de ese pastor que busca atraer a la gente de regreso. Regálame un like si te gustó. Suscríbete si no lo has hecho. Ya estamos llegando. Estamos cada vez siendo más no tengo ahorita el número, pero no importa. Lo que importa es que los que estemos aquí, estamos porque amamos a Cristo, porque juntos queremos recordar que también somos amados por Él y que Él siempre nos va a recibir con su amor y con su perdón. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos y escuelas y permanezca para siempre. Recuerda, Dios te ama, Dios quiere que seas feliz. Te mando un fuerte abrazo.